Pues eso, esto no es nada difícil, es fácil. Esto es bastante fácil. Lo que es doloroso por el dolor de brazo, las costillas y el dolor de cabeza. He aquí la diferencia entre difícil y doloroso. No es lo mismo. Bueno, y aquí está. Palmera podada. Nada difícil. Eso sí, doloroso. Está dura, ¿eh? No es lo mismo el dolor que lo difícil. Esta equivocación de confundir el dolor con lo difícil trae muchos problemas a nuestra civilización, porque en esta distinción nos jugamos nuestro bienestar general. A ver, dolor es lo que duele, y necesariamente aquello que duele no tiene por qué ser difícil. Por ejemplo, cuando te pinchas con una pincha de palmera o cualquier otro árbol, cuando te ponen una inyección, cuando hay un corte, todo esto es doloroso, pero no hay dificultad. Por otra parte, tenemos cosas difíciles que nos duelen. Aprender un idioma, ir a pescar, ir a cazar. Todo esto necesita una inteligencia y una pericia que lo hace difícil. Aprender un idioma también, por ejemplo, es difícil, pero no es doloroso. No causa un dolor. Simplemente causaría un dolor si nos angustiamos porque queremos hacerlo todo de golpe. Aprender un idioma en un mes, aprender a pescar o cazar en unos días, pero si seguimos su proceso natural, aprender un idioma, cazar o pescar o cualquier otra actividad difícil es placentera. Es placentera. De hecho, hay gente que paga cotos por ir a cazar, hay gente que paga barcos para ir a pescar, porque da placer. Y aprender cosas nuevas, incluso un idioma, es una actividad placentera, siempre y cuando se siga su proceso. Bien, pues aquí tenemos ya dos diferencias claras. Una cosa es el dolor, que no necesariamente cuesta, y otra cosa es lo difícil, que cuesta, pero no causa dolor. ¿Dónde tenemos el problema? El problema radica en cuando se confunden los términos, y es que el vocabulario humano es limitado. Con las palabras intentamos dar cuenta de la realidad, pero no siempre atinamos. Por esto, las palabras siempre nos tienen que servir para ir a la experiencia y contactar nosotros con la experiencia para ver y perfilar esas palabras que nos han dicho o esas
indicaciones que tenemos. Esta es la cuestión. Hay que ir siempre a la experiencia y no quedarnos en las palabras, ni dejarnos guiar por guías o gurús o psicólogos que muchas veces nos confunden. Mirad, yo hoy estoy profundamente dolorido. He dormido mal porque tengo una lesión en las costillas. La lesión en las costillas son muy dolorosas. Tengo un trabajo duro de palmerero. Entonces, para dormir cualquier postura me dolía. Solamente sentado, reclinado con unos cojines, estaba bien. Además tengo una lesión en el codo, epicondilitis, en fin, entre una cosa y otra he pasado una noche fatal. Como no podía dormir, me he puesto a leer un libro, y leyendo un libro, como al final tampoco podía concentrarme, le he enviado un WhatsApp a una amiga, y ella, que es una ávida lectora también, y a veces pasa noches en vela, pues estaba despierta leyendo y me ha contestado, y he quedado con ella para darnos y charlar. Y realmente he pasado una noche, pues eso, que no he dormido. Al no dormir, el dolor aumenta, porque cuando el cuerpo, a ver que voy con la bicicleta, no sé que me equivoque por aquí, cuando el cuerpo duerme se regenera y se desinflama, porque muchas veces es la hinchazón, los procesos inflamatorios del cerebro, del cuerpo, los que causan dolor y enfermedad. Pues bien, me he levantado, he hecho polvo, he estado trabajando toda la mañana, ya he acabado, y mi experiencia ha sido un día con mucho dolor, pero no ha sido un día difícil. Y esta es la cuestión. Yo podía haber dicho que ha sido un día doloroso y difícil, pero no ha sido un día difícil, porque el trabajo que realizo de palmerero lo llevo realizando casi 40 años. Entonces es algo automático, y cuando algo se convierte automático no hay dificultad. Pero había un gran dolor. Ha habido un gran dolor. Entonces es importantísimo diferenciar el dolor de lo difícil para centrarnos en lo difícil y evitar el dolor. Porque a veces evitamos lo difícil, y evitando lo difícil nos alejamos del placer. Esto es algo curioso, esto es muy importante. Es decir, bueno, he tenido que cortar por una llamada. ¿Por dónde iba? Por el placer difícil, creo que iba. Sí, es que resulta que, vamos a ver, el dolor y lo difícil no son idénticos, porque el placer siempre es difícil. Siempre, para aumentar el placer, hay dificultad, porque el placer tiene una característica, y es que cuando tú pones en acción un placer, este se extingue. Por ejemplo, un postre que te guste muchísimo, te lo tomas a todas horas, al final acabas aborreciendo ese postre, incluso pillas intolerancia. Así que el hecho de cambiar de postre, de cambiar de sitio, de cambiar de acción, de irte de viaje y cambiar de lugar, todo eso es difícil. Y no me negaréis que viajar produce placer. ¿Por qué? Porque es un cambio radical en todo. En paisajes, en entornos, en relaciones, en comidas, en todo. Y eso produce placer. Ahora es difícil. Un viaje es difícil porque, aparte del gasto, es pillar coche o pillar avión, son horas y horas de carretera o de vuelo, ven aquí, ven allá, incomodidades, ahora espera, ahora tira, ahora aquí hace calor, aquí ahora hace frío, ahora hay mucha gente, ahora vamos a ver este monumento, hay un montón de cola.
Es decir, hay una dificultad, pero en esa dificultad hay dolor, no. Siempre el placer va unido a lo difícil, y lo difícil produce placer. No todo lo difícil produce placer, pero para que haya un placer intenso tiene que haber dificultad. Y esta es la cuestión importantísima a resolver. Y es que se nos escapan muchísimos placeres porque no sabemos diferenciar dificultad y dolor. En la medida que aprendemos a diferenciar la dificultad del dolor, en esa misma medida tenemos herramientas para evitar el dolor y aumentar el placer. Y como ya digo, las palabras son equívocas a veces, el idioma y las palabras son herramientas pobres para identificar toda la realidad, pero nos dan pistas, y con estas pistas podemos ir experimentando con la realidad para alcanzar un placer intenso y que vaya aumentando cada vez más.